Bienvenidos a Odisea Paranormal, el podcast en donde hablamos sobre leyendas, relatos y sucesos extraños ocurridos en la ciudad de Querétaro, otros estados y, por qué no, del mundo también. Como siempre, aquí está mi buen amigo y partner de este proyecto, Christopher González. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola amigo, muy buenas noches, muy bien. Me quedé picado con el tema anterior de El Chalequero. El chalequero. Y quisimos entrar un poquito en contexto con, ya ves que él lo ponen como el primer asesino serial y feminicida de México. Sí. Y pues ahorita queremos entrar en contexto con ahora una mujer, la primer asesina serial de México. Eso va a estar chingón. Entonces, pues sí, de hecho, ahí en el tema anterior, pues mencionamos un poquito, ¿no? De este contexto de los asesinos seriales en México. Y pues obviamente también tú mencionaste sobre esta señora, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ella. Claro. ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo. Perfecto. Así como mencionamos hace unos días con el chalequero, que se le conoció como el primer asesino serial en México, muchos años atrás también existió un asesino serial, pero esta vez fue una mujer. Guadalupe Martínez Bejarano torturó a niñas durante el Porfiriato, convirtiéndolo en una de las primeras asesinas seriales de la Ciudad de México. Hoy les vamos a platicar sobre este tema, que también se le conoce como los crímenes de Doña Lupe. Chan, chan. Ahí me recuerda mucho una frase dentro de los asesinos seriales que dice más o menos así: nosotras también matamos, además más y mejor. Es una frase de connotación negativa, pero cierta. Y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo. Quizás por el escaso número de casos, si lo comparamos con las cifras de la delincuencia masculina. La mujer es, por ende, más astuta y más metódica, discreta, planificadora y detallista a la hora de cometer un crimen. Sí, tiene mucha razón. Y de hecho, no nos vayamos tan atrás, ¿no? Las asesinas pues actuales, ¿no? Que han tenido cierta notoriedad aquí en México, pues sí han trabajado y han hecho todo su, pues no se dígase, por ejemplo, la Mataviejita. Claro, la tamalera de los sí. Portales. Sí. Que son de las pocas asesinas seriales que se conocen aquí en México, amigo. Así es, entonces pues vamos a contarles hoy sobre Doña Lupe. Espero que les guste. Cuentan las crónicas periodísticas de finales de 1800 que Doña Lupe tenía una fijación con mujeres jóvenes, a las cuales contrataba como amas de llaves o sirvientas para después arrancarles de manera tormentosa el último suspiro. El primer crimen que la policía de aquel entonces pudo comprobar con sus rudimentarios métodos de investigación fue el de la niña Casimira Juárez en 1887, por el que Guadalupe pasó no más de 5 años en la cárcel, debido a que las leyes no estipulaban bien a quién o cómo castigar el infanticidio. O sea, estaban en pañales, literalmente, Sí. En cuestiones de infanticidio. Y que las leyes en ese entonces pues estaban bien pendejas también. Sí, realmente en ese tiempo los que entraban a la cárcel eran nada más ladrones o bandidos. No tenían más conocimiento de ahí en fuera, por ejemplo, a un feminicida, a un asesino serial, etcétera. No. Y estaba muy, ¿cómo se le puede decir? Paupérrima la ley en ese tiempo. No, y deja que pues también por el hecho de cómo menospreciaban o sean menos en ese entonces a las mujeres, pues ni en cuenta, güey, que si una fuera asesina o no, ¿sabes? Sí, es lo que estábamos hablando en el capítulo anterior del Chalequero, cómo este personaje hacía lo que quería con las mujeres. Claro, ajá. Y pues realmente no había como que una ley que dijera, vamos a investigarlo bien y todo eso. No, y que tampoco la gente se hubiera imaginado que era una señora, era una mujer la que estaba matando. Claro. Entonces era como sobre de, todo pues, eso. o incluso decían, pues pudo haber sido un accidente o no, entonces pues las leyes tampoco ayudaban mucho y pues matabas y pagabas bien poquito. Sí. Fue por la desaparición de dos hermanas en 1892, Guadalupe y Crescencia Pineda, que Doña Lupe acaparó los reflectores en aquel entonces. Como las autoridades tenían en la mira por el asesinato de la pequeña Casimira, no tardaron en volver a detenerla. Y ahora sí, con base en interrogatorios propios de la época, Tehuacán incluido, descubrieron la cruenta verdad. Tehuacán incluido quiere decir que era la manera de torturar, ¿no, güey? Sí, es te aventaron el tehuacanazo en la cara y te metieron una bolsa. Se supone que te acostaban, que tú quedaras como con la cabeza hacia abajo. Ajá.
y te ponían una franela, un trapo en la cara. Bueno, sí, cubriéndote los ojos y la nariz y parte de la boca. Y tú de cabeza te aventaban el tehuacán, lo agitaban y te aventaban el tehuacán, que es como agua mineral, ¿no? Ajá. Hoy en día. Y esa madre pues te ahoga bien culero, güey. Uy. Entonces era un método de tortura muy eficaz, güey, ¿no? Porque de hecho hasta había un dicho que era el tehuacanazo, ¿no? Sí, de hecho, pues es una marca el tehuacanazo. Uh-huh. Pero en lugar de decir el mineralinazo. No, el tehuacanazo. Y pues se lo aventaban y era una método que también, digo, aquí era como con agua mineral, ¿sabes? Pero el método original también era que igual tú estás así boca abajo, Uh-huh. bueno, con la cabeza hacia abajo, y te avientan pura agua y te van ahogando. O en otros casos, te avientan vinagre. Ese está más culero, güey. No mames. Uh-huh. La mujer confesó que le gustaba esclavizar a sus víctimas, que hasta el momento sumaban 3, y contó que antes de asesinarlas las torturaba obligándolas a sentarse desnudas sobre braseros ardientes. De la misma manera, las colgaba de las muñecas del techo para propinarles sendos latigazos. A las jóvenes, quienes provenían de provincia, las engañaba con ofertas de trabajo laboral que luego se convertían en horripilantes horas de angustia. Por los crímenes de las hermanas, quienes también eran menores de edad que no niñas, solo le dictaron una condena de 10 años, 8 meses de prisión, misma que no llegó a cumplir. O sea, si se fijan, está un poquito escueta la información porque pues estamos hablando de los 1800, hace mucho tiempo, y que toda la información que nosotros logramos recopilar, pues es más que nada como de testimonios y cuestiones que se han ido atravesando a lo largo del tiempo, pero que si bien a lo mejor no son tan certeras y que tampoco hay como grandes investigaciones, porque estamos hablando también de que no hacía nada de eso, ¿no? El papeleo. Sí, que no había registros como ahorita que ya están los registros y ya te guardan todo lo que pasó. No, antes no, estaba muy cabrón. Pero sí tenemos una noción, o sea, esta doña las torturaba, las sentaba en brasas, ¿no? O sea, en pinche... Y imagínate qué culero. Sí, ahí, o sea, ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría por la mente de esta mujer para que solo sean con mujeres también? O sea, también una feminicida, podría decirse. Sí, no, podría decirse, pero de hecho tampoco hay como mucha información de qué era lo que la motivaba, en este caso, pues a solamente torturar y matar, más que nada niñas, ¿no? Sí. Y pues ya vimos, ¿no? O sea, la sentaba en braseros, pues todos se quemaban horrible. O sea, imagínate, sí, cuando uno se quema, güey, así en una carne asada, un pedo así duele bien culero. Ahora imagínate sentarte en carbón, en brasas, güey, no mames, está muy culero. Y no cansado de eso, pues las colgaba, ¿no? De las muñecas, o sea, imagínate también cómo las dejaba. Todavía latigazos. Y les daba latigazos, está muy ojete lo que es esta señora, güey. Y fíjate, hoy en día, por estos, o hace unos, ¿qué te gusta? 20, 30 años, les hubieran dado pena de muerte, un pedo así. Y aquí solamente 10 años, 8 meses. No, incluso, bueno, por ejemplo, aquí en México no existe la pena de muerte, pero sí una pena perpetua. Cadena perpetua. Cadena perpetua, sí. De su vida personal se sabe muy poco. Solo que estuvo casada con un hombre apellidado Bejarano. Y que con él procreó al menos un hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Y se sabe pertenecían a la sociedad media alta de la época. De hecho, esto ayudó a que pudiera realizar sus crímenes, con el pretexto de darle empleo como sirvientas de su casa a las niñas o muchachas jóvenes de bajos recursos que buscaban algún trabajo rápido, ¿no? Y que era muy común, por ejemplo, las personas que sí tenían un poco más de dinero, tenían casas más grandes, contrataban siempre personas de servidumbre para ir los mandados, cocinar. Sí, de hecho te contrataban gente para traer leña, para plancharte la ropa. Pues de hecho, un poco de cómo se ve, cómo eran esos tiempos, es por ejemplo la película de Macario, ¿sí? de Macario, así era, ¿no? Era la que les planchaba y les bordaba la ropa. No eran como de planta, pero que eran personas que todos los días iban a buscar trabajo y les daban ropa. Y no faltaba la persona que, pásale, en lo que viene la señora y te atiende. Pues ese pásale ya nunca volvías a salir. Exactamente, ¿no? Ya en su casa las esclavizaba y sometía a tortura con marcados tintes sexuales. Se sabe que entre las torturas las obligaba a desnudarse y sentarse en braseros, que es lo que dijimos hace un momento. Las colgaba del techo de las muñecas, con la finalidad de flagelarlas con un látigo. Además, de dejarlas sin comer. En 1892, tras salir de prisión, las hermanas Pineda, Guadalupe y Crescencia, que son las niñas, fueron secuestradas. Todo indicaba que Guadalupe Martínez Bejarano las había capturado.
Se sabe que la búsqueda de las hermanas duró muchos años hasta que fueron encontradas muertas en la residencia de la misma. O sea, las regresó, güey, para buscar venganza. Sí. Qué culera, güey. Enferma. O sea, ya aquí vamos viendo como un modo de... voy a seguir, güey, no me canso, no me arrepiento y salgo y te busco porque por tu culpa me metieron 10 años en la cárcel, ¿no? Sí. No, está bien horrible eso. Pues así eran, digo, pues es por ejemplo un modus operandi muy diferente al del chalequero, pero el fin es el mismo, matar, Sí. ¿no? Lastimar, hacer sufrir. Pero aparte yo creo que lo hacía por un fin sexual o algún placer Pues sexual. según lo que investigamos aquí, sí tenía ciertos tintes sexuales, pero no sabemos si se basan solamente en que era que las desnudaba y las dejaba... Yo creo que ya entra el sadomasoquismo, yo creo. Ajá, o eran cuestiones más sado, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Como de... Ya así como que el tipo bondage, pero más Ujú. a la quinta potencia. De que ya te flagelaban. Y que a veces lastimaban, también te tiene que ahorcaban. ver solamente como el gusto, ¿sabes? No sé si... Es que la vida ahorita, la neta no me acuerdo del nombre, pero hay un caso de una muchacha que también estuvo... pues presa, tortura... Bueno, la esclavizaron de alguna manera en una casa. Toda una familia completa. Y la hicieron... Después a lo mejor estaría bien chido hablar sobre ese caso. La hicieron horrible, fueron cosas terribles las que le hicieron. Ah, sí, sí, sí he escuchado ese caso también. De que la mamá la mandó con una persona para que la cuidara. Ujú. Y la familia la torturaban. La torturaban, sí, era como su manera de desestresarse de ellos. Sí. Bajar al sótano y torturarla. Y fueron años, no fueron días, o sí, fueron años. Sí, me acuerdo de ese tortura. caso, no me acuerdo cómo es. Ay, Lo vamos a investigar. Sí, lo vamos a... De hecho, yo sí tenía pensado para traerlo un poquito aquí a Odisea. Porque de hecho también me viene a la mente el tema de la japonesita. Ah, Que claro. también tuvieron cautiva varios años. Sí, pero varios meses. Unos yakuza. Ajá. ¿no? Y también la torturaron de manera... Y que los papás sabían qué estaba pasando, pero le tenían miedo al hijo que era un yakuza. Ujú. Porque pensaban que les iban a matar. Sí, esos temas por ahí los vamos a traer próximamente y ya entraremos más a fondo a estos extraños mundos que son las cabezas o las mentes de los asesinos o personas perturbadas, vamos a llamarles. Pues sí, es que sí se le puede decir. Muy bien. Quien ayudó a la captura de la temible Bejarano fue su hijo, quien testificó en su contra y la señaló como la autora de la tortura y muerte de las niñas. Pero su madre le echó la culpa de la muerte de las niñas diciéndole que sacrificaría su libertad para que él se salvara. La verdad era que ella había sido la única culpable. Fue recluida en la cárcel de Belén. Allí sufrió el ataque de las demás prisioneras que no toleraban el infanticidio. Se aisló hasta su muerte en prisión, viviendo siempre con el temor de ser asesinada. Otra vez. Es que imagínate ahí, muchas de las mujeres que estaban ahí tenían hijos. Mataban, robaban, lo que sea. Y tenían la tristeza de haber dejado a sus hijos. Sí, de hecho, afuera. esto es algo muy, muy chistoso. Se me hace siempre muy curioso. Por ejemplo, yo, por mi profesión, he tenido la oportunidad de trabajar en penales. Y puedes escuchar las historias más feas, güey. Las historias más culeras, ¿no? Que cuentan estos vatos. Pero hay algo que sí no toleran. Y es precisamente la pedofilia o el infanticidio. Sí. Y incluso cuando una persona ingresa ahí y viene por cuestiones pedófilas o infanticidio, güey, los aíslan. Y creo que los mismos Por guardias. eso, ajá, son culeros. Los aíslan, pero antes los dejan como que, ay, te dejo que te vayas a algún lugar para que los agarren a madrazos los demás Sí. feos. Y son muy culeros, güey. Eso sí. Ajá, entonces, pues yo obviamente esta doña me imagino que sabía que se le iban a embotar, güey. Le iban a llevar a una cárcel de puras mujeres. Y que son, como tú dices, son, pues algunas son madres, algunas tienen... Sí, les duele etcétera. tener los hijos fuera y, Ajá, y no que verlos llegue- crecer. Exacto, y que llegue una doña que los mata, pues le iba a ir como en feria, güey. Por eso su primera manera, que digo como con el chalequero es de, yo no fui, que siempre es como de si soy bien mala y disfruto la tortura, pero cuando ya me atrapan a mí ya no sé qué hacer, ¿no? Y ya Sí. chillo y ya... Ajá. Entonces, pues le echó la culpa a su hijo, pero pues no funcionó. Su hijo dijo, ni madres, pues yo no soy. Obviamente no le iban a creer y pues se la torcieron, ¿no? Tras sus crímenes, la prensa la llamó la temible Bejarano o la mujer verdugo. También sirvió de inspiración para el escritor Antonio Vanegas, Arroyo, que compuso el corrido de la temible Bejarano. Y el grabador José Guadalupe Posada publicó varias ilustraciones sobre el caso, siendo estas las más reconocidas. Sí, de hecho era la musa de Posada.
De hecho, Posada también hizo algunas ilustraciones del chalequero, ¿no? Sí, en ese tiempo se usaba mucho eso de las ilustraciones. Ajá. Para los diarios, todo ese show. Sí, pues de hecho tú comprabas un diario y veías ahí de... Y fíjate que estas ilustraciones, a pesar de que son muy sencillas, están muy atractivas para la visualización. Están muy bonitas estas ilustraciones. Claro, y que recuerda que era en otra época. O sea, por ejemplo, hoy sale algo en el diario y a lo mejor ni lo ves. Pero en ese entonces, el diario era la manera en que tú te informabas. Sí. La Gaceta que le decían. Sí, güey, era muy cagado porque pues todo el mundo, incluso si no sabías leer, veías las imágenes y sabías qué pasaba. Y digo, las personas que sabían leer, pues estaban más informados. Sí, de hecho yo hasta la fecha me encanta el diario. O sea, yo sí soy de las personas que sí me compro mi periódico, mis noticias. Puro nota roja, güey. Mi diario de puro, ¿cómo se llama, güey? Alarma y eso. Alarma la de tos. No, está cabrón. El metro. Pero sí. Bueno, Doña Lupe terminó su vida encerrada en la insalubre cárcel de Belén, que hasta 1863 todavía funcionaba como un colegio, el de las Mochas, que era exclusivamente para mujeres. Las Mochas, güey. La misma estaba ubicada en lo que hoy se conoce como la avenida Arcos de Belén, en el número 82 de la alcaldía Doctores. En ese entonces, las galeras no contaban con letrinas y las reas debían hacer del baño en cubetas que luego vaciaban en un gran barril que emanaba un hedor inimaginable. Puta, güey, eso está bien cabrón, güey. Dadas las condiciones y a que la mayoría de las prisioneras que no perdonaban los infanticidios buscaban acabar con la vida de la llamada mujer verdugo, Doña Lupe no tardó en morir, víctima del miedo y de una infección estomacal de la cual jamás pudo librarse. Verga, güey. No sé, me imagino eso. O sea, ella fue muy culera, sí, con los niños, pero se la torcieron bien feo en la cárcel. Y es que sí, en ese tiempo no estaba como ahorita dividido. Todos se dormían en la misma habitación, hasta 20, 30 personas en un solo cuarto de estaba muy cabrón. 3x3. Entonces tenías que buscar la forma de sobrevivir a eso. Más aparte la comida, que no creo que haya sido una comida decente. No, deja de eso. Yo creo que también la agarraban y... No sé, güey, la hacían que se comiera... Hay cosas de esa letrina del barril de caca, güey. Sí. Yo creo que la metían ahí o hacían... No, yo creo que sufrió bien, cabrón. Pero la neta... Pues karma, carnal, ¿no? Se lo merece, güey. Qué culero matar niños así. Y esos, por ejemplo, nosotros aquí hablamos de al menos de esos que se conocen, ¿no? De las hermanas y las otras dos. Pero ¿cuántos más no haría eso, güey? Porque sobre todo todas sus víctimas eran, pues, niñitas indígenas. Sí. O personas que, pues, si las encontraban muertas, pues, ni investigaban, güey. Sí, precisamente por lo mismo que comentas de que eran indígenas, no tenían como que una solvencia para vivir. Exactamente. Y los mismos burócratas decían, nadie se va a dar cuenta de lo que pasó. Y así lo dejaban, pues, exactamente. Ajá. Incluso ella, pues como lo comentan ahí, sí la libró unas veces, pero no, siempre regresa al karma. Yo creo que la pagó muy cabrón y se lo merece. Pues sí. Pero eso me recordó mucho a la leyenda de... Bueno, no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, hay una leyenda que se llama la leyenda de Don Juan Manuel. Ajá. No sé si la recuerdes. Esa leyenda habla de una persona que... También muy egoísta. Queriendo ser como que... Digamos... ¿Qué, celoso? Algo celoso. De hecho, esta historia tiene que ver con los celos. Tiene que ver con algo que también acontece en la Ciudad de México. ¿Y qué te parece si platicamos sobre Don Juan Manuel? Sí, me parece perfecto. La leyenda de Don Juan Manuel, un mito acontecido en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde los celos pudieron más que el amor. Vámonos. Es que no le dieron toloache, güey. Toloache. Cuenta la leyenda que Don Juan Manuel Solórzano, un hombre adinerado, bien parecido y muy respetado por todos, estaba casado con una guapa e inteligente mujer, Doña María. Sin embargo, aunque su amor era muy grande, no pudieron estar siempre juntos, debido a que María no podía tener hijos. Es que no fue a visitar a la chuparratones, por eso no pudo tener hijos. No, y aparte para ese tiempo, el que una persona, bueno, si eras de la alta alcurnia, pues tenías que tener un heredero para dejarle todo ese... Sí, de hecho era muy importante que si tú... Una descendencia, ¿no? Ajá, era muy importante que si tú te casabas,
el hombre tenía que tener un heredero, como dices, y la mujer tenía la obligación de dar un hijo, Ajá. varón. De hecho, dice, explican muchos problemas Ajá, sociales sí, de sí, ese sí. tiempo. Cuando la mujer no podía tener un hijo que era estéril, pues el marido se iba a buscar por otro lado y ya tenía que los hijos Exacto. bastardos. Por eso don Juan Manuel decidió separarse y enclaustrarse en el convento de San Francisco. Al no poder dejar sus negocios, decidió llamar a su sobrino para que se hiciera cargo de ellos. Poco tiempo después, y debido al encierro, don Juan Manuel empezó a pensar que la mujer con la que había estado casado ya salía con alguien más. Sus celos eran tantos que una noche realizó una invocación para hacer un pacto con el diablo. Ay, güey, aquí ya se va a poner interesante. Tipo Don Bartolo. Sí, güey. La instrucción del diablo era que saliera del convento y que estando cerca de su casa, ubicada en la calle de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, debía matar a la persona que pasara cuando dieran las 11 de la noche. O sea que de ahí estaba enclaustrado en el convento. Tenía que salir como al 10 para las 11. Sí, Depende de la distancia que tenía de su casa. lo que fuera, güey. El chiste es que tenía que matar a alguien a las 11 de la noche. Digo, aquí ya empezamos a ver, pues, claras tendencias como de locura, güey, porque, digo, te vas a encerrar a un convento enclaustrado, güey. Me imagino que el güey no quería tener como contacto con nadie. No, y sobre todo, o sea, si te vas a enclaustrar, es porque eres religioso, católico, etcétera. ¿Cómo se te va a ocurrir hacer un pacto con el diablo? Pues sabes que a veces, muchas veces, todo está como ligado, ¿no? Entonces, si estás desesperado por la situación, si eres muy, muy religioso, en ese entonces muy católico, Bueno, sí, también conoces el mal, entonces es fácil decir, saber si... entra en el contexto de que, supuestamente, por lo que yo pienso, de que si no te hizo el favor, Diosito. Ajá, exactamente, a eso voy. ¿Sabes qué? Me siento como que frustrado porque él no me ayuda. Déjame, le pido ayuda al otro. Exacto, ajá, es justamente a lo que voy, que eso hace precisamente que la gente diga, bueno, pues sigo siendo católico, ¿no? Pues nomás le estoy pidiendo ayuda al diablito. Entonces, pues, pero aquí ya entonces está cabrón, güey, porque es como que el diablo, el vato dijo, ay, güey, pues sí me habló el diablo, o sea, está loco. Sí. Está drogado, güey. Ya estaba loco el don. O sea, eso te empieza a hacer como muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo lo que usaban en ese tiempo, que era la yasca. La ayahuasca. Así lo hizo, y durante varios días mató a hombres inocentes, pues el diablo me obligó a hacerlo, ¿no? El diablo le había dicho que cuando matara al hombre con que su exmujer lo engañaba, él se aparecería para hacérselo saber. Una mañana, un grupo de hombres acudió al convento a buscarlo, y cuál fue su sorpresa al darse cuenta que era su sobrino y que él mismo lo había matado. Ahí te das cuenta de que, por ejemplo, él no iba en sus 5 sentidos No, como güey. para darse cuenta quién es la persona que iba a matar. O sea, él iba como que dormido, sonámbulo, Estaba cegado de locura y amor. y nada más preguntaba si los mataba. No dan contexto de cómo los mataba. No sé si era con una pistola, un cuchillo. Eso no lo encontré. Machetazo. Tan grande fue su angustia y arrepentimiento que a los 3 días de su último asesinato, don Juan Manuel Solórzano fue encontrado colgado de la horca pública. A la fecha, es muy común escuchar a los alrededores de esa calle que un hombre en punto de las 11 de la noche pregunta ¿qué hora es? Si alguien contesta son las 11 de la noche, él dirá, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Ay, güey. Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Pues para que no digas la hora nunca a las 11 de la noche, güey, por cualquier cosa. No, imagínate. Está cabrón. Ahorita ya son las... Ay, exactamente son las 11 de la noche, amigo. No lo digas, güey, no lo digas, güey. Nos va a venir a matar don Juan Manuel. No, pero, o sea, pese a que es una leyenda que se escucha muy leyenda, ¿no? ¿Sabes? Como de esas que te cuentan en los recorridos de tu estado. Claro, y aparte, o sea, este tipo de leyendas son muy comunes. Por ejemplo, está la de Don Bartolo, que también vendió su alma al diablo. De que también tenía su frase de que a cierta hora invitaba a todos sus amigos y decía una frase. No me acuerdo la frase. Que el tal día y que esto y que aquello me va a llevar y así. Entonces... Sí. Y de hecho también lo de que ya él como fantasma se aparece a las 11 de la noche, me recordó también esas leyendas donde sale una persona o te encuentras una persona a estas horas de la noche y te dice, ¿qué hora es? ¿No? Y tú, si no le dices cortésmente, pues te agarra chingadazos, ¿no? Y si eres amable, es como de, pues chido, te dejo seguir tu camino, ¿no? Sí. Entonces, pues al final de cuentas son leyendas. Yo siempre he dicho que las leyendas yo creo que es un 50-50 de lo que pasó. No sé, 50% que sí es real y 50% de que fue de voces, ¿no? Que, yo te cuento. Pero bueno, al final
son el folclore, ¿no? Que nos acompaña pues día a día, ¿no? En cada una ciudad yo creo que existe pues una leyenda similar, ¿no? Como en cualquier lado, amigo. Exactamente, y pues está chingón. Yo creo que las leyendas son algo que alimentan todo este folclore, todas esas historias y que te llevan una cosa a otra y te ayudan a investigar. Nosotros pues nos hemos dado a la tarea precisamente de como de investigar muchas leyendas. Aquí en Querétaro tenemos algunas de las más famosas y obviamente pues hay otros estados que tienen otras muy chingonas que nos gustaría también contarles. De hecho, sí, de las más famosas son la Casa de Don Bartolo, la Zacatecana, Zacatecana, de Fray Juan de San Miguel, todo ese show. exactamente. Hasta la misma construcción de Querétaro, que fue de Santiago de Querétaro. Ajá, exactamente. La leyenda detrás de los arcos, o sea, son como historias muy chidas. Y pues nada, pues esta fue un poco cerrando el tema ahí con don el Chalequero y también contándonos un poco sobre esta mujer asesina que como pudieron darse cuenta, la información es un tantito escueta, pero nos deja algo en claro, ¿no? La maldad, los asesinos existen o existían hace muchos años, no son como los de hoy, tenían otros métodos o bien la manera de clasificarlos era muy diferente, pero hombres y mujeres tenían el mismo carácter. Y no solamente hombres y mujeres, amigos, sino también niños, como lo platicábamos hace rato en el podcast anterior del petiso. El petiso de Judo. Ajá. Era un escuincle de 14, 15 años que ya mataba y abusaba sexualmente de los niños. Sí, claro, ¿no? O sea, los monstruos están en todos lados. Hombre, mujer, niño, cualquiera puede estar o puede ser propenso. Hay un documental de una niña precisamente de eso también, ¿no? Ah, la niña esquizofrénica. No, yo conozco uno de una niña que es como esquizofrénica y quiere matar a su hermano. Sí, que le encaja alfileres en... Ajá, y cuando sus papás ya dijeron, no, es que eso está muy cabrón, ellos viven como en unos departamentos, pues la mamá se quedó con la niña. De hecho, está muy documentado ese digamos, ese caso. Ajá. Porque sí, o sea, ahorita la niña ya tiene no sé si 20 y tantos o 30 y tantos años, pero afortunadamente se acomodó. Sí, no, y de hecho, a lo que voy es, la mamá y la niña vivían en la casa principal y el papá con su hijo se mudaron a un departamento de enfrente para que ya no convivieran porque la niña tenía la idea así bien cabrona de matar a su hermanito. Sí. ¿No? Entonces, niños, como dices, niños, adultos, adolescentes, cualquiera puede ser un asesino motivado por ciertos factores. Entonces, pues quisimos contar la historia aquí de doña Lupe, ¿no? Que fue clasificada o se conoce como la primera asesina serial. Ya hemos tenido más, por supuesto, pero pues creo que ella fue de las primeras junto con el Chalequero. Y pues nada, pues este fue el tema de esta noche, la leyenda de la Bejerano y el triste, o bueno, la historia de los celos y pactos con el diablo de don Juan Manuel. ¿Qué te pareció, Panduta? No, me gustó mucho o sea, te digo, tiene trasfondo todo este tema. Y que tiene que ver con el tema anterior, ¿no? ¿Sí? Con el del Chalequero. El Chalequero, porque aquí te das cuenta que no es un hombre, es una mujer, y esa mujer tenía sus métodos, hasta más culeros, güey, pues el Chalequero nomás el nombre las degollaba y las mataba ya, pero esta sí los torturaba hasta... Los torturaba. Bueno, sí, el Chalequero sí, a la única que creo que fue la que torturó fue 3 días, fue a una prostituta. Ajá, a una pero fue una de las últimas y que sobrevivió una vez. Por ir por pulque. Ajá. y esta sí las colgaba. Sí, las torturaba mucho, por mucho tiempo. Y que también las morritas pues no podían defenderse ni decir nada. O sea, estaba muy culero. Y aparte de ser una mujer como que... Hace rato lo comentábamos de que el Chalequero se vestía muy bien. Entonces no sospechaban que era él. Claro, entonces ella como era femina, pues mucho menos iban a sospechar de ella. Pues la época hacía que dijeran, no, pues es que pues ella no fue. Pero afortunadamente la atraparon. Y pues nos deja la historia, el contexto para que pues sea conocida como la primera también asesina serial de México. Y pues nada, con esto pues damos por terminado el podcast de esta noche. Espero que les haya gustado y si no conocían a Doña Lupe, pues ahora la conocen. Y si se llama Doña Lupe, la señora de las gorritas de tu casa, pues ten cuidado. Nah, no es cierto, no te va a hacer no todas las lupitas son malas, solo algunas, ¿no? No te va a hacer una pinche huerta de carne deshebrada. De carne deshebrada de niña. Pues nada, como siempre, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Tenemos ahí el Facebook, Odisea Paranormal Podcast. Y también nos pueden seguir en Instagram, que es Odisea Paranormal Podcast. Ajá, y los invitamos precisamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es donde subimos todos los podcasts. Que es Odisea Paranormal Podcast también, todo con podcast, ¿no? Al final de cuentas. Próximamente habrá un Twitter y nada. TikTok no hay aún, no tenemos planes. Los invito a que nos sigan a mí. Me encuentran casi en todos lados como Orseides. Y a mí como Christopher González. Y pues nada, el podcast ha terminado y los invitamos a que nos escuchen en la próxima emisión. Esto fue Odisea Paranormal. Odisea Paranormal. Hasta pronto.